subir al monte. Esto es algo tremendo y maravilloso. Yo le he dado como le he puesto así, no un título, sino que quiero llamarle a esta reflexión que quiero compartir con ustedes hoy. Es tiempo de subir al monte. Es tiempo de subir al monte. Mis amados, fue impresionante que el Señor me hiciera a mí un llamado tan tremendo de atención, de Él decirme, sube al monte. Y de hacerme desconectar absolutamente de todo lo que me tenía anclada a mí aquí a esta tierra. Cuando yo tomo la decisión de obedecer y subir al monte y venir a la presencia de Dios, allí el Señor empieza a ministrarme, me empieza a hablar acerca de los errores que nosotros como ministros a veces cometemos, y es que cambiamos la presencia de Dios por las cosas de esta tierra. A veces nosotros pensamos que el estar en un altar ministrando, el que estar haciendo campañas evangelísticas y predicar, o estar dando conferencias, seminarios, y que porque nosotros estamos predicando la palabra de Dios, nosotros estamos bien delante de Dios. Ay, pensamos, no, pues es que yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada. No, pues es que yo estoy predicando, yo estoy haciendo lo bueno. Y quiero decirte, mi amado, que lo que el Señor me enseñó y me habló a mí en el monte no era precisamente lo que yo pensaba que era bueno para Dios, porque ese es el error en el que a veces nosotros caemos, que pensamos que todo lo que nosotros hacemos para Dios a Él le agrada, que Él está de acuerdo con todo lo que nosotros hacemos, aunque su nombre esté involucrado en todo lo que estamos haciendo. A veces pensamos que porque no, las congregaciones se llenan, porque Dios nos usa en su infinita misericordia, porque los enfermos son sanados, porque los cautivos son libertados, y porque las personas que quizás no conocen al Señor vienen a Cristo, se convierten al Señor. Y pensamos que todo lo que está pasando quizás en una campaña evangelística, o quizás en un congreso, o en un culto, en una predicación de la palabra, y hay manifestación de poder de parte de Dios, y luego salimos de allí pensando que todo lo que hicimos es porque estamos bien, y no entendemos, no reconocemos que todo lo que pasó allí no fue por nosotros, sino porque Dios en su infinita misericordia se complació en hacerlo, no por nosotros, sino por la necesidad de su pueblo. Entonces allí el Señor me hablaba y me explicaba el error tan grande que no solamente había cometido yo, sino que muchos ministros en este tiempo hemos cometido. Hemos entrado en el error gravísimo de cambiar la presencia de Dios por las plataformas, llamémosle plataformas, no son altares. Un concepto equivocado que se le ha dado a las plataformas donde se predica la palabra de Dios. Mucha gente le llama a esos lugares el lugar santo. Ese no es el lugar santo, mis amados. El Señor me enseñó a mí que el lugar santo está en el monte. El lugar santísimo está en ese lugar secreto donde nosotros entramos a tener comunión con Él, a tener intimidad con Él, a tener una relación verdadera y genuina de un hijo con un padre. Y ese es el lugar santísimo, no los lugares donde nosotros nos subimos a predicar y le llamamos el lugar santo, el lugar santísimo, y hasta ponemos atrio y ponemos lugar santo, y una división entre el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Eso es religión, realmente todo eso es pura religión y pura doctrinas y enseñanzas que el hombre se le ha metido en su mente, en su cabeza, y es lo que le han metido al pueblo de Dios en este tiempo. Así que el Señor me enseñaba que el que nos subiéramos a una plataforma a predicar y a enseñar la palabra y a hacer manifestaciones gloriosas y maravillosas porque Dios las permite, no quiere decir que nosotros estamos bien delante de Él. El Señor me mostraba y me llevaba al libro de Apocalipsis y me enseñaba cómo, donde Él está hablando a las iglesias, cómo el 80% de la iglesia cristiana ha caído del primer amor, ha abandonado el primer amor, le ha dado la espalda al primer amor, se ha olvidado del primer amor por ir detrás
de las añadiduras espirituales, por ir detrás del reconocimiento del hombre, por ir detrás de los aplausos, por ir detrás de los abucheos, como le pasaba a Saúl. El rey Saúl le encantaba que lo aplaudieran, que le dijeran que él era grande, que él era poderoso, que él era fuerte. Y el día que escuchó que todas estas mujeres estaban cantando y estaban diciendo: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, este hombre se llenó de rabia, de odio, de resentimiento, y empezó a perseguir a David ya para querer matarlo. ¿Por qué? Porque dejó meter amargura en su corazón, porque él se creía que él era el único, el rey, y el único que merecía todos los aplausos del pueblo. Y eso era lo que me mostraba a mí el Señor. El Espíritu Santo me hablaba acerca de eso, de que la vanagloria es impresionante en los hombres y en las mujeres de este tiempo, que hemos sido llamados para predicar el mensaje de Jesucristo, que hemos sido llamados para manifestar el amor y la misericordia y la compasión de Dios en este tiempo, pero que nos hemos dejado envolver en esa fama, en ese orgullo, en ese egocentrismo, en esa parte que el hombre siempre está anhelando recibir del hombre: aplausos, reconocimientos, que los estén elogiando, que los estén adulando. Y nos olvidamos que el único merecedor de toda la gloria y de toda la honra es nuestro Padre Celestial, que solo Jesucristo es el único merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Así que el Espíritu Santo me dice que tengo que retirarme, que tengo que apartarme, cerrar todo, entregar todo y apartarme para Dios. Apartarme para Dios, consagrarme para Dios, entrar al lugar santo, subir al monte y permanecer allí hasta nueva orden, hasta cuando el Señor me dijera: ya puedes regresar nuevamente a los altares, o sea, a las plataformas, ya puedes volver nuevamente a predicar mi palabra, ya puedes volver nuevamente a subirte a un escenario, a un lugar, como les llamen, para predicar. Se había llenado mi corazón de orgullo, mis amados, mi corazón se había llenado de orgullo. Yo pensaba que todo lo que ocurría en los lugares donde yo iba a predicar y a ministrar, y porque las personas eran sanadas, porque las personas eran libertadas, porque el Señor daba palabra de ciencia y de sabiduría a través de mí, y muchas mujeres y muchos hombres y familias completas eran restauradas, yo pensaba que era por mí. Y se me había olvidado que realmente el que lo hacía todo era el Espíritu Santo de Dios, a quien yo pensaba que estaba conmigo todo el tiempo, pero no era así, no era así. El activismo, mis amados, el activismo, el estar haciendo de todo, el querer estar haciendo tantas cosas para Dios, me apartaron de Dios. El querer estar haciendo tantas cosas para que Dios recibiera la gloria, me apartaron a mí de esa gloria. ¿Por qué? Porque todo lo quería hacer yo, a mi manera y en mis propias fuerzas, no a la manera de Dios, no conforme a la voluntad de Dios, no conforme al propósito de Dios. Y a veces pensamos, mis amados, que porque las iglesias están llenas, las congregaciones están llenas de gente, y porque allá hay manifestación de poder, y algunos cuantos realmente sí son sanados y son restaurados por el poder de Dios, entonces pensamos que todo lo que estamos haciendo lo hacemos para Dios, y que todo lo que estamos haciendo está bien delante de Dios, mis amados, y no es así. El que Dios nos use en su infinita misericordia para el bienestar de su propio pueblo, para bendecir a su propio pueblo, no quiere decir que nosotros estamos bien delante de Dios. Y no, cuando yo digo que no estamos bien, no estoy queriendo decir que es que estamos en pecado, porque estamos adulterando, estamos fornicando, o porque estamos robando, o porque estamos teniendo pensamientos perversos, o porque estamos haciendo cosas de las que la Biblia nos dice que no vivamos, como pasiones desordenadas, o vivir en todos esos pecados de la carne, de los que habla Gálatas 5. Cuando yo te digo que estamos pecando, o sea, que estamos mal delante de Dios y que estamos pecando, no hay pecado más grande, mis amados, que querer obrar
en la obra de Dios sin el Espíritu Santo de Dios. Es el pecado más grande, que yo creo que es terrible el subirse a una plataforma a predicar el mensaje de Cristo sin Cristo, a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a llevar un mensaje de restauración cuando ni siquiera nosotros mismos estamos restaurados, a predicar un mensaje de salvación cuando ni siquiera nosotros mismos estamos seguros de esa salvación, a querer ir a hablar y a predicar de manifestación de poder cuando el poder de Dios no está en nosotros. O sea, es su misericordia, es su gracia que obra a favor y a beneficio de aquellos santos, justos, que buscan del Señor. Pero el que nosotros nos subamos a una plataforma y podemos tener muy buena oratoria y predicar muy bonito, mis amados, pero si nosotros no buscamos la presencia de Dios, si nosotros no subimos al monte, si nosotros no nos metemos con Dios, si nosotros no ayunamos, si nosotros no oramos, si nosotros no tomamos la decisión de desconectarnos de las cosas que nos atan a esta tierra, mis amados, nosotros solamente vamos a ser címbalos que retiñen, que no vamos a poder realmente cumplir con el propósito maravilloso que Dios nos hizo, sino que solamente vamos a poder ser instrumentos de Dios en el momento en que Él necesita glorificarse para traer salvación, liberación, restauración y sanidad a otros, pero nuestra alma se está yendo al infierno. Entonces, realmente esta palabra y este consejo que yo te estoy dando hoy es tiempo de subir al monte, así de sencillo, es tiempo de subir al monte. Dios es bueno y en su infinita misericordia nos da oportunidades para que nosotros vengamos delante de Él arrepentidos, humillados, reconociendo, amados, que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros no podemos predicar si la presencia de Dios no está en nosotros. Es el pecado más grande que nosotros podemos cometer. Es el pecado más grande que nosotros podemos, la ofensa a Dios, el venir a hablar de Dios cuando ni siquiera la presencia de Dios está en nosotros. O sea, es la ofensa más grande al Espíritu Santo, al Padre, el decir así dice el Señor cuando Dios realmente no ha dicho nada. O sea, el esperar solamente aplausos, esperar el reconocimiento de los hombres, esperar que nos inviten, que nos abran puertas en las congregaciones para creernos que nosotros somos muy importantes. No, mis amados, nosotros no somos nada. Nosotros sin el Espíritu Santo de Dios no somos nada. Nosotros sin la presencia de Dios en nuestras vidas no somos nada. No somos nada. Aquí el único grande es nuestro Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos llena de poder, nos llena de su amor, de su gracia, de su favor. Pero en este tiempo estoy escuchando mucha gente hablando todavía de empoderamiento, empoderadas y que empoderados, y códigos y que una cosa y que la otra, pero Dios no ha dicho nada, mis amados. Dios no ha dicho nada. Cada quien habla de su propia concupiscencia, lo que quiere hablar, pero no lo que Dios está hablando, no lo que Dios está diciendo. Yo quiero decirte hoy, ya es tiempo de subir al monte. Ya es tiempo de subir al monte. Ya es tiempo de soltar tanta vanagloria, tanto orgullo, tanto egocentrismo. Ya es hora de decir, sí Señor, voy a subir al monte. Es mejor subir voluntariamente, mis amados. Es mejor subir por amor. Es mejor subir por amor. Es mejor subir por amor. Te digo, mi amado, que para mí fue terrible, terrible el escuchar la voz de Dios a través de su Santo Espíritu decirme, entrégame todo, entrégame todo, cierra todo. No es fácil, mis amados. Obedecer a Dios no es fácil, pero tenemos que hacerlo si realmente nosotros queremos ver la gloria de Dios. Necesitamos ver la gloria de Dios y para poder ver la gloria de Dios necesitamos ser obedientes a Dios. Necesitamos ser obedientes. Necesitamos vivir conforme a su voluntad. Necesitamos vivir conforme a su propósito. Mis amados, un cristiano que no sube al monte a buscar el rostro de Dios, a buscar el consejo de Dios, a buscar la dirección de Dios, es un cristiano que no tiene propósito en su vida cristiana. Yo te lo voy a repetir nuevamente.
porque es necesario que lo sepas y que entiendas, que comprendas, que tú abraces este consejo y lo grabes en tu corazón y en tu mente. Un cristiano, aunque predique muy bonito, aunque evangelice muy bonito, muy lindo, aunque cante muy hermoso, aunque enseñe muy bien la palabra de Dios, pero si no tiene comunión con Dios, si no busca la presencia de Dios, si no tiene una relación con Dios, la vida de este cristiano es una vida sin propósito. Solamente está viviendo para su propio deleite, para su ego, para su vanagloria, su propio orgullo, pero no para Dios. Es necesario, mis amados, que entendamos que necesitamos subir al monte. Necesitamos subir al monte, porque en el monte es donde nosotros realmente somos empoderados. Es en el monte donde nosotros somos empoderados. No es en las iglesias, no es en las congregaciones donde escuchamos una cantidad de disparate, una cantidad de cosas de que vamos a empoderar y que vamos a empoderar, que mujeres empoderadas, que hombres empoderados y que vamos a empoderar hombres. Lo que vamos a empoderar es demonios, mis amados. Lo que vamos a empoderar es demonios. ¿Cómo nos vamos a subir a una plataforma a empoderar hombres y mujeres que no buscan la presencia de Dios? ¿Cómo nos vamos a subir a una plataforma a empoderar hombres y mujeres que ni siquiera han conocido a Jesucristo, que ni siquiera tienen una relación con Dios, que ni siquiera han sido llenos del Espíritu Santo de Dios, que ni siquiera leen la Biblia, no saben siquiera dónde está el Génesis, no saben en dónde está el Apocalipsis? Cuando uno les dice de abrir la Biblia en el libro de Génesis, no saben a dónde ir porque ni siquiera saben en dónde está Génesis. Pero vamos a empoderarlos, decimos, vamos a empoderar a la iglesia. Quien empodera a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios, mis amados. Es el Espíritu Santo de Dios el que empodera a la iglesia, no somos nosotros. No somos nosotros. Ya dejemos ya de tanta vanagloria y de tanto orgullo y tanta altivez, pensando que la iglesia nos pertenece a nosotros, que somos nosotros los que empoderamos a la iglesia, que somos nosotros los que dirigimos a la iglesia, que somos nosotros los que le enseñamos a la iglesia. Mire, mis amados, si el Espíritu Santo de Dios no está en nosotros, no le estamos enseñando nada a nadie. Lo que estamos enseñando es de nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza humana. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos llene en el monte, mis amados, cuando subimos al monte y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos llene de sabiduría, que nos llene de su temor, que nos llene de su amor, que nos enseñe, entonces nosotros podemos enseñarle a otro. Nosotros no podemos enseñar lo que no nos ha enseñado a nosotros el Señor. De un mandamiento tremendo que nos dejó nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 28, dice: y vayan, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y eso no es lo que estamos haciendo en este tiempo. No estamos enseñándole a la iglesia lo que Jesucristo nos enseñó. Dejémonos de mentira y de engaño, porque cada quien enseña lo que quiere y a su propia conveniencia para mantener a la iglesia ahí sentada, para que no se les vaya. Mis amados, Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por esas ovejas. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros por ese rebaño que hemos querido mantener ahí encerrado dentro de cuatro paredes, sentados, comiendo y engordando pan con levadura, engordándose de todo lo que se les enseña, que Dios no ha dicho, que Dios no ha enseñado, diciendo así dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Y Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros por todo lo que nosotros hemos hecho mientras estamos aquí en la tierra, en este cuerpo, mis amados, por todo lo que nosotros hemos hablado de parte de Dios y que Dios no ha hablado nada, por todo lo que nosotros hemos dicho que Dios les va a dar cuando Dios no ha dicho ni ha prometido que les va a dar nada. Dios está más interesado en la salvación, Señor, de la iglesia. Señores, Dios está más interesado en la salvación de la iglesia que en las añadiduras. Por eso fue que Jesucristo nos dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero queremos enseñarle a la iglesia a buscar las añadiduras, a ir detrás de las añadiduras, a amar las añadiduras, a perseguir las añadiduras. Ese no es el plan de Dios. Jesucristo nos dijo claramente que si nosotros buscábamos su reino y su justicia, todas las añadiduras vendrían a nosotros. Entonces es por eso que hoy yo quiero hablarte de esto. Yo tendré una serie, no sé por cuántos días el Espíritu Santo me estará entregando acerca de este tema
Es tiempo de subir al monte, porque es tiempo, mis amados, es tiempo de subir al monte. Es tiempo de realmente concientizarnos de quiénes somos. ¿Quiénes somos? No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dijo Jesucristo. No lo estoy diciendo yo. Jesucristo nuestro Señor no lo dijo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es que aunque le digamos Señor, yo en tu nombre profetizaba, yo en tu nombre echaba fuera demonios, yo en tu nombre sanaba a los enfermos, pero el Señor va a responder: yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no porque estemos en una plataforma predicando a Cristo, eso nos garantiza a nosotros la salvación. Si nosotros no estamos llenos de la presencia de Dios, mis amados, lo único que realmente nos va a llevar a nosotros al cielo es la presencia de Dios. Yo lo voy a decir nuevamente. Lo único que nos va a llevar a nosotros, lo único que nos va a permitir entrar al cielo, lo único que nos va a permitir realmente entrar por esa puerta preciosa y maravillosa es Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él lo es todo. Y si nosotros nos subimos al monte, mis amados, para ser llenos de esa presencia, para conocer esa presencia personalmente, y cuando yo digo que conocer esa presencia personalmente, te estoy diciendo de tener una relación personal con Dios, no una relación con Dios por medio de otra persona, no una relación personal con Dios por medio de un ministro. Es que nosotros fuimos creados para tener una relación personal con Dios, tú y yo, una relación íntima con el Padre, una relación de hijo con papá, con el Shaddai, con el Dios Todopoderoso, el que nos sostiene, el que nos sustenta, el que nos alimenta. Él es el que nos da ese maná precioso que debemos comer día tras día, el Shaddai, alimentarnos de Él. Necesitamos, mis amados, necesitamos subir a la presencia de Dios. Necesitamos desconectarnos de esta tierra. Necesitamos desconectarnos de esta tierra porque esta tierra nos ancla. Esta tierra nos mantiene atados aquí abajo. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados, diseñados para estar sentados allá arriba, a la diestra del Padre, juntamente con Cristo. Que nosotros fuimos creados y diseñados para vivir en toda bendición espiritual, en los lugares celestiales. O sea que nosotros, una vez que vinimos a Cristo y tomamos la decisión de entregarle nuestra vida a Él, ya nosotros tuvimos que ser desconectados de esta tierra y nosotros tenemos que estar sentados allá arriba, juntamente con Cristo, en lugares celestiales, gobernando con poder y gloria. Dice la Biblia que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Y entonces no entiendo por qué hay tanto temor en este tiempo, por qué hay tanto miedo, por qué la iglesia llena de pánico, de terror, de miedo, con todo lo que está pasando por el coronavirus, por todo lo que está pasando hoy precisamente con esta pandemia. Porque es la misma iglesia de Jesucristo, una iglesia que fue comprada a precio de sangre, la iglesia que fue llena del Espíritu Santo de Dios, la iglesia que fue llamada para restaurar, la iglesia que fue llamada por Dios para manifestar esa gloria maravillosa que la tierra está reclamando hoy. Mis amados, dice la Biblia que la tierra está esperando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y en dónde está esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios? Si lo único que nosotros sabemos hacer es subirnos a las plataformas, hablar y la repetición de la repetidera, predicando en la naturaleza humana, predicando nuestra propia naturaleza, diciendo así dice el Señor y Dios no ha dicho nada, diciendo cosas que Dios no ha hablado. Y esto es muy tremendo, esto es muy impresionante, mis amados, porque es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios en arrepentimiento. Es tiempo de volvernos a Dios y buscar el rostro de Dios en humillación. Dice la Biblia que si nosotros, en el libro de Segunda de Crónicas 7:14, que si nosotros, su pueblo, está hablando del pueblo de Dios, no está hablando del mundo, no está hablando del pueblo del que le pertenece al maligno, está hablando mi pueblo, o sea, el pueblo que ha sido comprado a precio de sangre, el pueblo por el cual Jesucristo fue a la cruz, el pueblo por el cual Jesucristo derramó toda su sangre hasta la última gota que ya era de agua. Ese pueblo por el cual Jesucristo se entregó hasta lo sumo, no escatimó su propia vida, la entregó hasta la muerte. Ese eres tú y soy yo. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Necesitamos
entender que el pueblo de Dios somos nosotros. Necesitamos entender que el que pagó el precio por nuestra salvación fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Él fue el único que fue a la cruz a morir por nosotros. No fue nadie más. No fue nadie más. Entonces, ¿por medio de quién vamos a conocer al Padre? Por medio de Jesús. Él fue el único que fue a la cruz por nosotros. Y entonces nos está diciendo el Padre: si mi pueblo se humillare, o sea, nosotros, los cristianos, los que un día tomamos la decisión de confesar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el único dueño de nuestras vidas, como el único Rey y Dios en nuestro corazón, el único a quien nosotros realmente le merecemos gloria y alabanza y adoración. Entonces, cuando nosotros entendemos que por medio de Jesucristo nosotros tenemos salvación y vida eterna, y que por medio de esa sangre derramada en la cruz nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, entonces es a nosotros a quien el Señor nos está hablando, es a nosotros a quien el Espíritu Santo de Dios nos dice: si nos arrepentimos, si nos humillamos delante de Él, si invocamos su nombre, reconocemos nuestros pecados y los confesamos delante de Él, entonces Él escuchará desde lo más alto. Él nos va a oír, Él nos va a perdonar, Él nos va a limpiar y Él nos va a sanar. Y nos dará nuevas oportunidades para que podamos seguir avanzando y seguir caminando con Él en este caminar tan glorioso y tan precioso, tan maravilloso. Mis amados, al cabo de 8 meses, hoy 21 de abril, qué hermoso que el Espíritu Santo me permite venir nuevamente frente a una cámara y poder hablar y dirigirme a ustedes. 8 meses sin estar frente a una cámara, 8 meses sin hablarle a las personas a través de los medios, solamente a través de audios. Y doy gracias a Dios porque Él es el que me ha ayudado y Él es el que me ha sostenido. Él es el que me ha ayudado a mantenerme en esa presencia gloriosa y maravillosa, y que yo pueda hoy decir: gracias, papá, por mi restauración, gracias por restaurarme, Señor, gracias por enseñarme que yo sin ti yo no soy nada, por yo poder reconocer delante de Él y decirle: papito lindo, gracias, porque me dijiste: cierra todo, entrégame todo, desconéctate de todo y sube al monte porque quiero hablar contigo. Y te digo, mi hermano, te digo que no hay nada más hermoso, mi amado, que no hay nada más precioso que estar en la presencia de Dios. No hay nada más hermoso que poder venir día tras día reconociendo que sin Él no soy nada, que sin Él nosotros no somos nada, que sin Él no podemos ir a ningún lado, que nosotros sin Él nada podemos hacer, que todo lo que hacemos son obras muertas. Si Él no está en el asunto, mis amados, nada hacemos. Hoy es un día precioso para que vengas delante del Señor y reconozcas que lo necesitas a Él y que necesitas su presencia para poder seguir avanzando, mi amado. Sí, señores, necesitamos al Espíritu Santo de Dios para todo lo que vayamos a hacer. Es tremendo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 2, dice que Jehová le habló a Moisés. Esto es tremendo porque Moisés fue un hombre que sufrió mucho con un pueblo rebelde, con un pueblo lleno de incredulidad, de idolatría, un pueblo que estaba esclavo todavía a su pasado. Aunque ellos fueron sacados de Egipto, su corazón y su mente todavía seguía esclava en Egipto. Y por causa de todo esto, pues Moisés sufría. Y entonces el Señor le habla a Moisés y le dice: prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí y prepárate ante mí sobre la cumbre del monte. Y dice en el versículo 3: y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, o sea, Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
Este es nuestro Señor Yahweh, el que es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice en el versículo 8: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Esto es tremendo, señores, esto es tremendo. Que solamente cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios y Él mismo nos dice: sube al monte, y de poder subir al monte y poder estar allí en la presencia de Dios, recibiendo sus instrucciones, recibiendo su consejo, recibiendo las directrices, todo lo que nosotros necesitamos. Escuche esto, es todo lo que nosotros necesitamos, no nosotros, sino lo que necesitamos para poderle entregar al pueblo. Es que somos egoístas a veces cuando pensamos que el pueblo se sostiene por nosotros. Y un pueblo que es dirigido por un hombre sin el Espíritu Santo de Dios, o por una mujer que no tiene el Espíritu Santo de Dios, va al descarriamiento. Un hombre o una mujer que está dirigiendo a un pueblo sin el Espíritu Santo de Dios, sin la dirección de Dios, va al descarriamiento. Y esto es tremendo, esto es impresionante que podamos entender esto, mis amados. Toda persona que sube al monte recibe revelación de parte de Dios. Yo quiero que hoy tú escuches esta palabra y que la recibas con mansedumbre, que la recibas con mansedumbre y que la abraces y la atesores en tu corazón. Todo hombre y toda mujer que ha recibido un llamado de parte de Dios necesita subir al monte, necesita subir al monte, necesita buscar la presencia de Dios, necesita saber que sin la presencia de Dios nosotros no podemos hacer nada. Y mucho menos dirigir a un pueblo que está allí esperanzado por una dirección y por un consejo para tomar decisiones. Entonces, yo me atrevo a decirte hoy que un cristiano que no sube al monte, un cristiano que no busca la presencia de Dios, un cristiano que no busca la dirección de Dios, un cristiano que no busca el consejo de Dios, es un cristiano que vive una vida sin sentido, o sea, vive una vida cristiana sin propósito. Entonces, es tan importante subir al monte porque es allí donde el Señor nos entrega la revelación, es allí donde el Señor nos entrega a nosotros las instrucciones, la dirección, nos da el consejo sobre cómo nosotros debemos dirigir al pueblo, cómo nosotros dirigir nuestros hogares, cómo nosotros dirigir nuestras familias, cómo nosotros dirigirnos hacia las otras personas que están afuera en las calles sin Cristo, cómo nosotros poder acercarnos a ellos y poder hablar con ellos de parte de Dios, no de parte nuestra, sino de parte de Dios. Entonces, una vida cristiana sin revelación, mis amados, es una vida sin propósito. Una vida cristiana sin la revelación de Dios, sin la dirección de Dios, sin la instrucción de Dios, es una vida cristiana sin propósito. Es una vida que tarde o temprano se va a secar. Se va a secar. Porque lo único que nos da a nosotros ese propósito de vida es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Entonces, es importante subir al monte para buscar la presencia de Dios. Es importante subir al monte para escuchar la voz de Dios. Es importante subir al monte para que nosotros podamos entender realmente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y de qué manera es que Él lo va a hacer. Porque si somos instrumentos de Dios, tenemos que abandonarnos en sus brazos, ponernos en sus manos y poner todo lo que Él nos ha confiado en sus manos. ¿Para qué? Para que Él nos vuelva nuevamente a redireccionar. Hablando desde mi propio testimonio, mis amados, desde mi propio testimonio, te digo que yo tuve que entregar todo en las manos de Dios, poner todo en las manos de Dios. Y muchos de ustedes lo saben, que por mucho tiempo no me volvieron a ver.
Por mucho tiempo no volvieron a escuchar nada de mí. Y yo solamente recibía la información que Dios me entregaba en lo alto, en el lugar secreto, en el monte. Y muchas personas estaban preocupadas y preguntando por mí porque no sabían nada de mí. Pero yo sabía estaba en el lugar más seguro. Estaba en el lugar donde yo debía estar. Estaba en el lugar y sigo en ese lugar. Y sigo en ese lugar. Ya el Señor me ha permitido ahora testificar de lo que Él ha estado haciendo en nuestras vidas, de lo que Él ha hecho y lo que va a seguir haciendo. Mis amados, vienen tiempos gloriosos, vienen tiempos poderosos, maravillosos en el Señor. Pero necesitamos entrar a su presencia, necesitamos buscar su presencia, necesitamos subir al monte, necesitamos venir delante de Él y entregarle todo lo que por tanto tiempo nosotros hemos estado usando. Y decirle, aquí está todo, Señor, ahora redireccióname nuevamente. Porque déjame decirte, mire, mi amado, que de una u otra manera nosotros no hemos estado haciendo las cosas como tienen que ser para el Señor. No, desafortunadamente, yo lo voy a volver a decir nuevamente, desafortunadamente nosotros como iglesia no hemos sabido representar a Dios dignamente como lo tenemos que representar aquí en esta tierra como iglesia cristiana. O sea, no lo hemos sabido representar ni como hijos ni como cristianos. Porque si eso hubiera sido así, que nosotros realmente estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, estuviéramos en la presencia de Dios y buscáramos el rostro de Dios en todo tiempo, si nosotros buscáramos la dirección de Dios en todo tiempo, si nosotros nos dejáramos instruir por Dios, si nos dejáramos llenar de su presencia maravillosa, si nos dejáramos llenar de su consejo, de su sabiduría y de su conocimiento, las cosas que están pasando allá afuera no estarían sucediendo ahora, mis amados. Porque como iglesia ya nos hubiéramos levantado hace mucho tiempo en el mismo sentir, con la misma visión, con la misma pasión, con el mismo espíritu de Dios, todos unidos como un solo ejército, para hacer que las tinieblas retrocedan. Si las tinieblas han logrado avanzar hasta donde han avanzado el día de hoy, es porque nosotros, como iglesia cristiana y como hijos de Dios, no hemos sabido representarlo a Él verdaderamente en esta tierra. No hemos sabido representarlo a Él como lo tenemos que representar. Las tinieblas no estarían tomando tanta ventaja del mundo, no estarían tomando tanta ventaja de todo lo que existe si nosotros ya nos hubiéramos levantado para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Así que no nos metamos cuento nosotros mismos, no nos engañemos a nosotros mismos diciendo que somos cristianos y que somos hijos de Dios, cuando las tinieblas ni siquiera nos reconocen como hijos de Dios, cuando ni siquiera las mismas tinieblas nos reconocen como hijos de Dios, cuando ni siquiera las mismas tinieblas nos obedecen, no responden a la autoridad que supuestamente hay en nosotros. Porque si tenemos el poder y la autoridad de Dios, que ya nos fue delegado por nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesús, y si ese poder y si esa autoridad realmente nosotros la estuviéramos manifestando como la tiene que manifestar un verdadero hijo de Dios, no estarían pasando las cosas que están pasando ahora fuera en el mundo. Pero te tengo una buena noticia: Dios es bueno y en su infinita misericordia, como le dijo a Moisés, Él es tardo para la ira, Él guarda misericordia a millares, Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Escuche esto: Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué quiere decir? Que no es una sola cosa, es que son tres que están gobernando al mundo entero en este tiempo y aún hasta la misma iglesia. Porque cuando Jehová habla de que Él es el que guarda misericordia a millares, está hablando de la iglesia, está hablando de ti y está hablando de mí, está hablando del pueblo de Dios. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, a ti te está hablando esta palabra también, que Él es el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que Él visita la iniquidad de los padres, de los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Esto es tremendo. Jehová, Yahweh,
el fuerte, misericordioso y piadoso, el tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es el Dios al que nosotros le servimos, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, amados. Tenemos que empezar a hacerlo de la manera correcta. Tenemos que empezar a vivir como lo que realmente nosotros somos y para lo que fuimos creados, para ser reyes y sacerdotes, para gobernar sobre todo principado y sobre toda potestad, para gobernar no desde aquí abajo, sino para gobernar desde allá arriba, para que nos sentemos juntamente con Cristo en esos lugares celestiales y desde allí podamos gobernar con poder y gloria. Tenemos que desconectarnos de esta tierra, mis amados. Tenemos que desconectarnos y desconectarnos, mire, de todo es de todo, incluyendo las redes sociales. Y ya para terminar con esto, este consejito que les voy a dar, mis amados, las redes sociales están abarrotadas. Porque como ya la gente ya no se puede congregar en los templos, entonces ahora están abarrotando las redes sociales. Y mis amados, escuchamos una cantidad de cosas una cantidad de disparates que la gente habla, que uno se da cuenta inmediatamente que la gente está hablando de su propia naturaleza, de su propia carne. No hay presencia de Dios y todavía la gente está esperando que Dios tenga misericordia y la gente no quiere obedecer, la gente no quiere hacer caso, la gente no se quiere meter con Dios. Y esto es un llamado para la iglesia. Sube al monte porque es tiempo para subir al monte. Ya no es tiempo para estar frente a una cámara predicando que Jesucristo dijo, que el Señor dice y que el Señor te va a dar y que el Señor esto y aquello y lo otro. Mire, amado, predique el evangelio, el mensaje de Jesucristo, pero predíquelo lleno del Espíritu Santo. Ya, dejemos de estar jugando a la iglesia. Mis amados. Gracias a Dios por todos esos hombres y mujeres que se meten al lugar secreto, que suben al monte, que se pasan horas y horas y horas allí en la presencia de Dios, adorando. Dice la Biblia que Moisés se apresuró, bajó su cabeza, se inclinó en el suelo y adoró. Es que ¿qué otra cosa podemos hacer nosotros en la presencia de Dios, mis amados? Adorar al Rey. Adorar al Dios que es grande, que es poderoso, al sublime, al poderoso, al majestuoso, al eterno Dios, al que es bueno, ha sido bueno, en gran manera ha sido bueno con nosotros. Su misericordia es para siempre, mis amados. Hay que tener temor a Dios. Eso no se trata de llenar espacios. Eso no se trata que porque como ya no podemos congregarnos, entonces vamos a predicar. Gente que ni siquiera ha conocido a Jesucristo y están predicando en las redes. ¿Qué es lo que están predicando? ¿Qué es lo que están enseñando? Por Dios bendito, si ni siquiera ellos mismos conocen al Señor. Entonces se ha abarrotado las redes sociales. Ahorita todo el mundo quiere estar en las redes sociales. Ahora todo el mundo quiere estar predicando. Ahora todo el mundo quiere estar hablando y diciendo, en vez de estar metidos en la presencia de Dios, esperando que Dios le enseñe primero para que pueda enseñarle a otros. Mire, y esto se los digo con amor, se los digo de verdad, porque te amo. No hay nada más hermoso que estar en la presencia de Dios. No hay nada más precioso que pasar tiempo con Dios. No hay nada más precioso que poder estar allí, oh my God, en sus brazos, estar allí postrado a sus pies, recibiendo su enseñanza, recibiendo su consejo, sintiendo su abrazo, sintiendo su amor. Necesitamos ser llenos de su amor. Para que luego podamos manifestar ese amor. Dice la Biblia que cuando Moisés salía de la presencia de Dios, su rostro resplandecía tanto, que todo el pueblo se quedaba maravillado de verlo como su rostro resplandecía. Y saben, mis amados, que cuando una persona ha estado en la presencia de Dios, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta cuando alguien ha estado en la presencia de Dios, cuando alguien ha sido revestido de esa gloria. Y es necesario que la iglesia se prepare, para lo que viene. Va a venir el tiempo en que ya vamos a poder salir a las calles, y cuando regresemos a las calles no vamos a salir de la misma manera que como entramos a nuestros hogares.
Porque el Señor nos mandó a que nos entremos a nuestros hogares y que nos guardemos en nuestros hogares y que nosotros estemos allí encerraditos. No es para estar encerrados solamente viendo televisión o estar pegados del Facebook hablando y hablando, sino para que nos metamos en su presencia, para que nosotros pasemos tiempo con Él, para que nosotros nos metamos con Él, para que lo conozcamos a Él, para que nosotros podamos recibir ese maná diariamente a través de Él, para que podamos ser llenos de Él, para que podamos ser limpios por Él, santificados por Él en su presencia, para que nosotros podamos ser vaciados de nuestra naturaleza almática y que podamos ser llenos de su presencia, para que nuestra mente sea totalmente transformada y cambiada en su presencia, para que la mente de Cristo crezca en nosotros, para que todos nuestros sentidos espirituales se alineen a la voluntad de Dios, para que todo lo que nosotros veamos sea de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros veamos, que lo que nosotros escuchemos por estos oídos sea lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Y lo más importante, que lo que nosotros hablemos y dejamos sacar por nuestra boca sea lo que viene de la boca de Dios, no de lo que viene de nuestro corazón, sino del corazón de Dios. Por eso es tan importante buscar la presencia de Dios, mis amados. Es muy importante buscar la presencia de Dios. Este es el tiempo que hizo el Señor para que todos nosotros, grandes y niños, todos lo conozcamos a Él. Él lo dijo, que todos lo íbamos a conocer. No porque alguien nos hable de Él, no porque alguien nos lo enseñe, sino porque Él mismo se quiere dar a conocer a nosotros como Padre. Así que este es el tiempo de que cada uno de nosotros vengamos a su presencia y reconozcamos nuestras debilidades, que reconozcamos que sin Él no somos nada, que necesitamos tener una relación de hijo con el Padre y que el Padre anhela tener una relación también con sus hijos. Por eso venimos hoy delante del Señor y reconocemos que lo necesitamos a Él. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros no podemos enseñarle a otro lo que el Padre nos enseña a nosotros a través del Espíritu Santo. No podemos impartirle a otro si primero el Espíritu Santo no ha impartido sobre nosotros. Por eso Jesucristo decía que nadie saliera de su casa, de su ciudad, hasta que primero no fuera investido por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos esa investidura. Necesitamos ser investidos por el Espíritu Santo de Dios. Sin esa investidura no te atrevas a salir a la calle, no te atrevas a salir en las redes sociales a predicar, a evangelizar, no te atrevas a ponerte frente a las cámaras a profetizar si no estás revestido del Espíritu Santo de Dios. Si esa investidura no está sobre ti, porque no entras al lugar secreto, porque no te mantienes allí en comunión con el Señor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, porque eso ofende a Dios. Te lo digo yo por experiencia. Mejor busca el reino de Dios y su justicia, y Dios irá añadiendo todo lo demás a tu vida. Es necesario reconocer que necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios dirigiéndonos y llenándonos cada día más de su sabiduría y de su palabra y de su poder. Mis amados, Patricia Cuellar del Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito, les bendigo en este día y deseo de todo corazón que el Padre siga impartiendo más sabiduría y más bendición a tu vida con esta palabra. Le pido a papá que esta palabra no regrese a él vacía, sino que cumpla el propósito para el cual él la envió. Y que Él sea el único que reciba toda la gloria. Solo Él, solo Él reciba toda la alabanza en este día y toda la gloria y toda la alabanza es para Él, porque Él es el único que la merece. Doy gracias al Señor que hoy me permite estar aquí frente a estas redes, frente a estas cámaras y poder compartir este testimonio contigo. No hay nada más hermoso, hermanos, que soltarlo todo para venir a Él. No hay nada más hermoso que venir y decirle: Señor, aquí está, te entrego el ministerio que tú me confiaste, te entrego la iglesia que me confiaste, te entrego, Señor, los dones que me confiaste, te entrego todos los talentos, todo lo que me has dado, yo lo pongo en tus manos, Señor, mientras que yo me meto contigo y soy lleno de tu sabiduría, soy llena de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Déjame decirte que una vez que ya el Señor sabe que ya tú estás listo, Él te devolverá nuevamente todo, absolutamente todo, porque todo es de Él. Nada es nuestro, todo es de Él. Las ovejas son de Él. Las ovejas son de Él. Las ovejas no son nuestras, las ovejas son del Señor. Todo le pertenece a Él. Todo.
Los dones son de Él, todo es de Él. Por eso pongámoslo nuevamente en sus manos mientras que nosotros nos metemos con Dios a buscar su presencia. Y cuando salimos de su presencia, las cosas jamás volverán a ser la misma. Un abrazo. Te envío un abrazo fuerte, fuerte. Que Dios te bendiga más y más y más. Shalom, shalom, shalom.